Buenos días, hermanos. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recuerden que estamos en el libro de 2 Corintios, que ha sido una bendición para todos nosotros poder estar glorificando el nombre del Señor, poder entender que Dios tiene planes perfectos, fantásticos, muy bonitos con cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque nos permite ya empezar a pensar seriamente en volver a la iglesia. Obviamente no igual que antes, pero sí, sí glorificando su nombre y entendiendo que obviamente hace parte de los tiempos y de los planes del Señor. Recordemos que estamos en 2 Corintios, una carta que escribe Pablo junto con Timoteo a la iglesia que está en Corinto, donde Pablo narra muchas de sus aflicciones, su corazón, su dolor, sus tristezas, y donde Pablo pues básicamente nos enseña su corazón. Y nos dice que nos recuerda que el Señor Jesucristo es el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, que por eso también nosotros podemos consolar también a otros. Que aunque Pablo, que había querido ir a Corintio, no había podido llegar, estaba haciendo un trabajo también para el Señor, en la región de Macedonia. Él era un hombre de su sí, su no. Y por eso él quería volver a Corintio, pero no como antes, con tristeza, porque no quería que fuera así. Corinto se había plagado de falsos maestros que habían desacreditado el ministerio de Pablo, lo habían hecho un ministerio que no servía, supuestamente inútil, un ministerio sin criterios, un ministerio de alguien supuestamente tosco para hablar. Y Pablo en esta carta, él dice, no quiero llegar allá con eso, y sentía tristeza y les expresa esa tristeza que había sentido por ellos al saber que estaban involucrados en esto. También Pablo dice que perdonen al ofensor, parece que mantenía una disciplina sobre alguien en la iglesia que Pablo había hablado en 1 Corintios. Pablo también decía, les recordaba que el creyente es un olor fragante, un olor de vida para todos los que le escuchan, que Pablo, y empieza Pablo a defenderse desde el capítulo 3 diciendo que él no se recomienda a sí mismo ni cosas de esas, que la carta que cada uno de nosotros es una carta abierta leída por todos los hombres, que eso es lo que el Señor ve, que tenemos ese ministerio, que Pablo tenía claro que ese era su ministerio, que él vivía llevando en el cuerpo las marcas de Cristo, que era lo que a él lo caracterizaba, que él sabía que esa morada terrestre, ese cuerpo se iba a deshacer, pero él tenía una morada en los cielos y que por eso él estaba confiado. Y que todo creyente tenía un ministerio que era el ministerio de la reconciliación, de llevar la palabra a otros para reconciliarnos con Dios. Y por eso el Señor, de una manera muy bonita y muy especial, cuando llegamos al capítulo 6, Pablo nos recuerda que somos templos del Dios viviente, que por eso no nos unimos en yugo desigual con los incrédulos a nivel espiritual, que tenemos que haber una separación clara entre eso. Y cuando llegamos al 7, Pablo recibe noticias de Tito que le dice que los corintios se han arrepentido, que han abandonado ese seguir a los falsos maestros que lo desacreditaban, que tristemente los falsos maestros siguen ahí, pero que ya ellos no lo siguen, que han entendido que Pablo era un hombre honesto, que lo que venía haciendo en la iglesia durante tanto tiempo era en verdad lo importante. Entonces Pablo, sabiendo eso, narra ahí su alegría de saber esas cosas y empieza a hablar entonces de la ofrenda, a un proyecto que estaba él teniendo con los corintios en ese momento, y dice que va a seguir con ese proyecto y les narra cómo da unos principios sobre la ofrenda en 1 Corintios 8 y 9, de cómo las iglesias pobres de Macedonia habían dado tremendamente, pero porque se habían dado primeramente al Señor. Y ahí aprendimos mucho sobre las finanzas con el Señor en los capítulos 8 y 9 que estaban allí, de ser sembradores en las cosas de Dios, sin esperar nada a cambio, sino simplemente porque Él es el dueño de todas las cosas. Después del capítulo 10, Pablo empieza a hablar de una manera más fuerte, más dura contra los falsos maestros, y ellos lo consideraban débil porque Pablo era un hombre que tenía una enfermedad y su apariencia era débil, y lo veían así, que era que pobrecito, ese no tiene fuerza, pero lo consideraban duro de palabra, y Pablo decía, soy tan duro de palabra como en persona como en palabra. Y empezó a hablarles de una manera bastante dura a todos y cada uno de los que se encontraban allí. También cuando llegamos al capítulo 11, dijimos que ojalá me toleraseis un poco de locura. Habla del celo que él sentía por la iglesia de Corinto, un celo muy fuerte, un celo bravísimo que él sentía por la iglesia, un cuidado amoroso.
la manera correcta de decirlo. Pablo decía, "Ush", y decía cómo él había llegado a esa iglesia, había gastado un tiempo y que había sido como un esposo para ellos. Y decía que quería llevárselas a Cristo, era como preparando a la novia para llevárselas a Cristo. Y dice que quería presentarla como una virgen pura a Cristo, pero que ellos habían sido engañados, como había sido engañado Eva, que sus sentidos se habían extraviado y Pablo empieza, le dice a los corintios, yo los preparé a ustedes para presentárselos al Señor, pero como la serpiente engañó a Eva, ustedes fueron engañados por los falsos maestros y dejaron de ser fieles con Dios. Pues vino alguien con otro espíritu, vino alguien, o sea, con otro sentido, con otras palabras y ustedes lo toleraron. Y wow, y Pablo hace digamos, hace esa denuncia, esa exhortación a ellos. Y dice, ustedes lo toleraron y eso no debe volver a pasar. Y Pablo, al final de lo que vimos la vez pasada, dice que él no era inferior a los apóstoles, pues aunque soy tosco de palabra, no lo soy en conocimiento y en todo lo que os hemos demostrado. Y Pablo dice, y aunque ellos me consideran que yo soy supuestamente tosco de palabra y no soy un erudito, Pablo era un hombre muy estudiado, pero un hombre tremendamente estudiado. Y a partir de los versículos 7 al 11, que es donde estamos, nos vamos a comenzar hoy, Pablo va a dar unas razones va a seguirnos mostrando su corazón y nos va a dar algunas de las cosas que como creyentes deben ser vitales en cada uno de nosotros. Cosas que un creyente debería tener como, oiga, yo tengo que ser de esa manera, como Pablo lo fue en ese momento. Tengo que tener esas características. Y vamos a ver unas características de un hombre de Dios. Y eso no aplica solo para Pablo, sino para cada uno de todos los que nos está escuchando. Por eso vamos a comenzar hoy nuestro estudio en Segunda de Corintios, del capítulo 11, el versículo 7. Muy bien. Dice el texto, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Y Pablo continúa con su defensa del evangelio. Pero antes de eso vamos a orar y a pedirle al Señor que esto que vamos a hablar hoy pueda hacerse vivo en nuestros corazones. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, poder estar aquí, glorificando y exaltando tu santo nombre, Señor. A ti la gloria, la honra, la alabanza damos, Padre precioso. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Rogamos hoy que podamos tener corazones que quieren aprender de ti, que estén deseosos de cumplir tu palabra, no de seguir sus propios deseos o intereses, sino los tuyos, Señor. Corazones, Señor, que se dispongan para poder discernir, tomar y practicar lo que nos vas a enseñar. Dispón nuestro corazón, quita todo aquello en pensamientos, palabras, acciones que no te ha glorificado. Te pedimos perdón por eso, para que podamos tener una mente y un corazón dispuesto para aceptar, Señor, tus verdades. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues cuando hablamos de estas características propias, Pablo comienza con una frase que uno dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. Y uno dice, y esa frase, Pablo, ¿de dónde sacó Pablo esa clase de cosas? Bueno, recordemos que Pablo estaba siendo acusado por los falsos maestros. Los falsos maestros lo acusaban de que era un hombre débil, de que era un hombre que realmente no tenía fuerza, que fuera de eso era un hombre tosco. Y fuera de eso, los corintios les decían a los corintios que Pablo lo que hacía era humillarse al haberles predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Qué significa eso? Y la frase es tremenda. Déjeme decirlo de otra manera. Pablo dice, es pecado que yo me haya humillado, o sea, me haya bajado
para que ustedes fueran enaltecidos, para que ustedes fueran colocados en un lugar mejor, porque prediqué el evangelio de Dios sin cobrar. Eso significa de balde. Uy, ¿cómo así que sin cobrar? ¿Qué quiere decir eso? Uy, resulta que en esos tiempos los falsos maestros despreciaban a Pablo porque Pablo era un hombre que cuando llevaba la palabra no cobraba. Y así debe ser. De gracia recibiste, dan de gracias. Pablo decía, ese hombre humillándose ahí sin, por nada. Semejante tipo todo tosco de palabra. Un tipo que no tiene habilidades para comunicarse. Pablo dice, pequé yo por hacerlo, por predicarles el evangelio en la manera en que yo soy, así como me acusan que soy tosco. Y encima de eso, de no cobrar un peso por hacerlo, ¿eso es pecado? Uy. En las culturas griegas, cuando las personas enseñaban, hacían cosas de estas, normalmente les pagaban por hacerlo. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, igual que los falsos pseudo apóstoles y falsos pseudo pastores que existen hoy, cobran por ir a ciertos lugares. Es terrible. O sea, ¿sabe qué? Esta escena que está acá la podemos hoy ver todos los días. Pero cuando Pablo le dio por no cobrar nada, wow, ellos dijeron, empezaron a demeritar a Pablo. Pablo es un tipo que no tiene así como estatus para ser un hombre que esté hablando y predicando. Imagínense eso, humillándose ahí sin recibir un peso a cambio. ¿Y qué valor puede tener, decían ellos, una persona que no es capaz de cobrar un peso por lo que hace? Uy. Y el problema es que la gente de Corinto, algunos le creyeron. Y algunos de Corinto empezaron a pensar, oiga, de verdad, eso que dice Pablo debe ser, no tiene que valer nada, porque si no cobra por eso, cuando algo es de valor a uno le cobran, le sacan la plata. Esa es la metodología moderna, humanista, que siempre busca tener algo a cambio y que no sirve a los demás, sino que se sirve a sí mismo. Y en esa metodología, que es desde esos tiempos, ojo, es desde esos tiempos hasta el sol de hoy, las personas dicen, bueno, sí, yo voy, pero ¿cómo voy yo ahí? ¿Cuánta plata voy? ¿Me va a pasar usted a mí ahí? Los corintios cayeron en la trampa y empezaron a pagarle a los falsos maestros. Y cuando Pablo dijo que no cobrara, ellos dijeron, el tipo no cobra porque lo que dice es basura. Entonces, uno, ¿para qué va a cobrar por vainas que hay que no tienen nada de eso? ¡Wow! Tremendo. Hay varios textos en los cuales se explica claramente cuál es la posición de Pablo con respecto al servicio a Dios. Y lo que queda claro es que Pablo, por cualquier lado que usted lo mire, no quería ser una carga para nadie. Y ojo, era un apóstol. Pablo podía haber decidido, hermano, yo soy apóstol. Como apóstol tengo derecho y harto derecho. Es una cosa que él podría haberlo afirmado y reafirmado y no lo hizo. Pablo entendía que esa no es la manera de hacerlo. Es más, en Primera de Corintios, Pablo hizo una larga y extensa explicación respecto a eso. De qué vivía él, porque lo acusaban de que le gustaba la plata y Pablo no cobraba por nada. Imagínese eso. Al principio que le gustaba la plata, después que es que él no cobra por hacer nada. En Primera Corintios, en el capítulo 9, él dijo, contra los que me acusan, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come del fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Hablando de que un obrero es digno de su salario. Pablo dije, si quisiéramos hacerlo, yo podría sacar estos versículos, podría decir el obrero es digno de su salario y decir, tengo derecho, soy apóstol, pero ¿sabe qué? No cobro nada, nada. Pero mire lo que dice al final Pablo en el mismo texto, llegando al versículo casi 17, 18.
Pablo dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Venga lo que dice Pablo, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Señores, ¿cómo se presenta el evangelio? Gratuitamente. Hoy el Señor tiene para ustedes una promoción, los primeros que traigan las llaves de la moto, hoy la bendición gigante. El evangelio no es un negocio. Que haya tristemente muchas personas, pseudopastores, porque así los llama Pablo, o sea, imitadores de pastores, imitadores de misioneros, que lo hagan es una historia triste para el evangelio. Pero Pablo, en primera y en segunda, afirma claramente que predica el evangelio gratuitamente. No cobra por hacerlo. Y aunque Pablo podía, por derecho, decir, estoy trabajando eso, tengo derecho a recibir de ahí, Pablo, por testimonio, no quiso recibir nada de ellos. Renunció a ese derecho. Y era impresionante. Y siempre que Pablo iba y fundaba una iglesia, él no pedía plata para él, le daba a la iglesia y dijo, no, esto es para sostener acá. Él no se metía, no les pedía nada, nada. Hoy tenemos ¿cómo lo digo? Es que suena feo, ¿cómo lo voy a decir? Una cantidad de pseudo hermanos o pseudo pastores o pseudo misioneros que fundan iglesias esperando que las iglesias que fundan les den plata. Esperando, es que yo daría a usted, es que yo tal cosa, y mirando a ver a qué va allí, allá, personas lejísimos de lo que realmente es la palabra de Dios. Y claro, usted dirá, ¿y entonces de qué vive el pastor? ¿De qué vive el misionero? Dios sabe darle y sabe hacer eso, pero el corazón no es así. Si alguien es muy diferente cuando alguien se acerca y le dice, ¿sabe qué? Tome esto que el Señor puso en mi corazón. Es muy que cuando usted dice, es que bueno, yo voy por tanto, o usted empieza a exigirle, es que yo les ayude a ustedes, es que yo tal cosa, eso es muy distinto. Y Pablo quería dejar claro que él no era como los demás, que no era esa clase de persona que pedía plata por predicar el evangelio. Y ojo, y que él hacía algo que es interesantísimo en la Biblia, y es que Pablo tenía un trabajo, y que Pablo trabajaba para no ser carga a las iglesias, que eso es una cosa impresionante. No era por orgullo, sino Pablo decía, precisamente porque están hablando que yo hago plata y que tal cosa, vea, olvídese. Pablo, recuerden que él sabía hacer carpas, Pablo era un hombre que tenía un oficio, carpero, podemos decirlo así, y el hombre pues desarrollaba ese oficio de una manera muy, muy especial. Y ahora, a través de eso, Pablo llegaba y dice, con eso sostenía. Pero ¿sabe qué sostenía Pablo con eso? El ministerio. Eso es lo que hacía. Ahora, si yo no trabajo para hacer plata, para la mansión, para comprarme una finca, una cosa, no, para el ministerio. Ese es el asunto. Pablo no recibía dinero mientras estaba haciendo una iglesia. Aceptaba el apoyo cuando salía. Aceptaba cuando le llegaban ofrendas. Aceptaba cosas como esas. Pero él decía, yo no voy a hacer carga para nadie. Ese era un deseo que él tenía en su corazón. Y en ese sentido, Pablo se humilló para que los corintios fueran enaltecidos. Ese es el asunto. Y lo acusaban de eso. Y es que ese Pablo se humilla y se arrastra ahí con esa gente que no le da nada. Uy, pero este es el ejemplo de lo que debe ser un verdadero siervo del Señor, una persona humilde, una persona que entiende que no va detrás de nada, que seguramente Dios le dará y se pondrá en el corazón de muchos, tome esto, tome esto, tome esto, pero que no está buscando esas cosas, como muchos hoy tristemente lo hacen. Ahora, los corintios habían caído en la trampa que está viviendo el mundo hoy, llenos de personas que prometen cosas, pero quienes lo prometen son ávaros, codiciosos. Es más, llegan a decir estas personas en Corintio, estaban diciendo que ese Pablo lo que está haciéndolo ver como un pecado. ¿Cómo es que Pablo no cobra?
Y algunos de las sinvergüenzas que hoy hacen eso, dicen lo mismo, es que cómo no cobrar si soy el siervo del Señor, supuestamente, si soy el ungido de Jehová. Necios, contumaces, dice la Biblia. Tremendo. Pablo dice, ¿eso es pecado? Que yo me humille, que no reciba nada. ¿Qué tiene eso de pecado? Y eso enardecía a los falsos maestros, eso les sacaba la piedra. Uy, ¿cómo es que Pablo hace eso gratis? O sea, ¿qué? Si eso hay que cobrar, o sea. Es más, Pablo hace una frase tremenda en el versículo 8, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. No es una pregunta, es una afirmación. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a los corintios. Ahora, cuando dice la palabra despojado, es como, dice literalmente, he sacado lo que poco que tenían. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Que Pablo dice, ha habido otras iglesias que son muy pobres. Y literalmente he sentido que les he despojado de lo que tenían para poder bendecir a los corintios antes que decirle a los corintios que muestren algo. O sea, Pablo llega y dice, no está diciendo que le robó a esas iglesias, sino que él siente en su corazón que yo he sentido más bien que porque son iglesias llenas de profunda pobreza como las de Macedonia. Y yo he sentido que ellos lo que me dan, yo es como si los hubiera cogido y los hubiera quitado las cosas. Para poder coger a los corintios, venga hermano, vamos a bendecirlos con esto, vamos a bendecirlos con esto, vamos a colocar esto. Y Pablo lo muestra de esa manera, es una manera como irónica de decir las cosas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las iglesias más pobres apoyaron a Pablo y con eso Pablo fue y abrió Corinto. Pero él sentía, uy, yo como que les quité y sentía a Pablo como la carga que hizo eso. Porque recuerden, esas iglesias pobres fueron las que dieron la ofrenda para la iglesia de Jerusalén y respaldaron a Pablo en cantidad de ocasiones y eran las iglesias pobres. Y todo eso para demostrarles a ellos, mire, de ustedes ni un peso. Ellos, incluyendo yo sintiendo que les quito lo poco que tienen, ellos son los que han bendecido a los corintios. Qué impresión. Y ese es un ejemplo de cómo se trabaja, cómo es un siervo serio con las cosas de Dios. Por eso dice, despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Dice, por eso Pablo, gracias a eso he podido prestar ese servicio, porque otras iglesias han proveído para poder suplir el ministerio, el servicio. ¿Y qué significaba eso? Que daban lo que era la comida, los viajes que él tenía que hacer, todo lo necesario para que la persona pudiera ir a hacer eso. Y si ha sido gracias a ellos. Fuera de eso, en el versículo 9, Pablo dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y ojo con eso, y aunque estaba Pablo entre los corintios y en esos momentos tuvo necesidades, wow, dijo, ¿sabe qué? Yo no pedí a ustedes nada. ¿Qué fue cuando dice la Biblia y nos recuerda que Pablo montó el negocio de las tiendas? Que eso es Hechos 18:3. Y empezó a hacer tiendas. Wow. Ahora, sin embargo, obviamente Pablo, con el tiempo, el negocio de las tiendas no siguió porque el ministerio exige mucho. Siempre que las personas llegan al ministerio, saben que el ministerio va a exigirles un día todo su tiempo completo. Y que obviamente Pablo no le faltaban cosas, pero él dijo, me niego a hacer una carga. Me niego a hacer una cosa y un paquete muerto que está allá, una cosa ahí que va a pesar sobre ustedes. En pocas palabras, no quiero ser gravoso a ustedes. Para nada. Y Pablo se sostuvo. Ahora, ¿quién lo sostuvo? Y ahí es donde viene el punto. Entonces estamos viendo un hombre que cuando fue a hacer la obra de Dios, lo hizo con humildad, sin esperar nada a cambio. Y entendiendo que dependía completamente de Dios para recibir su sustento. Así es como funciona. Cuando una persona quiere hacer la obra de Dios de una manera genuina, el principio es exactamente el mismo. ¿Listo? Yo voy a hacer la obra de Dios con humildad, sin esperar nada a cambio. Wow, dependiendo, para mi provisión, como lo hizo Pablo, del Señor. Y no dice que Pablo como al año de estar allá estaba muriéndose de hambre. No, 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 no.
Y Pablo dice todo eso para que los corintios pudieran comparar a Pablo con los falsos maestros. Los falsos maestros dicen, yo cobro por predicación tanto. Si no me dan tanto, por menos de eso no lo hago. Wow. Y los corintios obviamente estaban recibiendo en este pedazo de la carta, pues la exhortación, que se dieran cuenta, oiga, tremendo, qué diferencia tan impresionante. Pablo no va detrás de ninguna ganancia. Mientras estos, los falsos maestros, les encanta la plata. Es uno de sus pecados favoritos, el dinero. Pero la verdad de Cristo, dice el versículo la segunda parte del versículo 9, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo dice, no es la primera vez que evito ser una carga. Y si vuelvo a ustedes, Pablo les advierte, no voy a ser gravoso. No voy a hacerlo. O sea, ya ustedes han visto mi testimonio, yo no me meto en esas cosas y no me seguiré metiendo nunca. Voy a evitar eso precisamente para evitar un mal comentario y para hacer un mal testimonio de eso. Ojo, esa es la condición de Corinto y por eso Pablo lo hizo así. En otros lugares Pablo recibía de manera directa. Dice el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Y Pablo hace casi una promesa, una elevada promesa, dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, dice, yo voy a seguirlo haciendo en toda la región de las iglesias pobres, voy a llevar el mensaje gratuitamente. No importa si a ellos les gusta, si no les gusta, si me critican, lo voy a seguir haciendo. Porque como la verdad de Cristo habita en mi corazón, eso no me va a detener para que yo lleve la palabra a todas las regiones que están allí. Clarísimo, súper claro. Deberíamos dedicarle estos versículos a César, a varios de los que conocemos. ¿Para qué? Para llamarlos. Si le miras, César, te envío este versículo, te lo dedico. ¡Trin! Wow, tú esta porcioncita así, con cariño. Enrique, mira, toma, tran, aquí está tu porción. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que están haciendo. Tristemente, es exactamente lo que Pablo está denunciando. Hacer del evangelio un negocio, algo que está totalmente lejos de lo que es la esencia del evangelio. Por eso Pablo dijo, yo no soy de los que falsifico la palabra de Dios, sino que la predico con sinceridad. La sinceridad. Ahora, Pablo decía, yo quiero llevarle gloria a Dios y nada va a impedir que lo siga haciendo. El hecho de que me critiquen y me juzguen no va a impedir que yo siga haciendo las cosas como las vengo haciendo. ¿Cómo las viene haciendo? Con humildad, sin esperar nada a cambio y dependiendo de Dios. Son las tres cosas que están ahí graves en esa primera parte. Con humildad, sin esperar nada a cambio y dependiendo de Dios. Y sabe que eso aplica para todos nosotros. Son las mismas para nosotros. Dios quiere que lo que hagamos lo hagamos con humildad, que es para Él, ¿no? Sin esperar nada a cambio y dependiendo completamente de Él para cualquier cosa que hagamos. Wow. ¿Lo hacemos así actualmente? Pablo, ¿por qué lo hacía? Bueno, primero porque amaba profundamente al Señor, pero también porque amaba profundamente a los corintios. Es más, él mismo se pregunta, ¿por qué? Ellos obviamente, hermano, pero usted cómo es capaz de llegar y de predicar allá por nada. ¿Usted no ha oído esa frase, el cébelle? ¿Usted no ha escuchado el cébelle? ¿Cómo voy yo? Usted realmente, quien lo educó, realmente es bien bobo, hermano. Usted matándose ahí por esa gente allá, y por eso esa gente que ni caso les hace y usted ahí, venga, 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 que gratis. Debería ser como esos pastores de otras iglesias. Por ejemplo, bautismo 80,000, matrimonio 300,000. O sea, debería como, sí, pero todo gratis ahí. No, ¿qué es eso? Y Pablo decía, ¿sabe qué? ¿Por qué lo hago? Y le se pregunta, lo hace a través de preguntas. Dice, ¿por qué? Porque no os amo. Dice, ¿no será por amor? Dice, Dios lo sabe. Uy. Pablo les dice, ¿por qué no cojo su plata? ¿Por qué no cojo y me enriquezco de eso?
¿Por qué? ¿Por qué no la cojo y me la empaco como muchos lo hacen? En ese tiempo y en este. ¿Por qué no tomo esa, o sea, un poco de esa plata, un poquito, me la guardo? Mm. Pablo dice, ¿sabe qué? Dios lo sabe. Pero, pero lo que Dios sabe y que es claro es el amor que Pablo sentía por las iglesias. Lo que Dios sabe y que está muy claro es que Pablo amaba a los corintios, que les dedicó 18 meses enteros y que aunque eran personas difíciles, complicadas, recarnales, él decía hay que trabajar con ellos, hay que ayudarlos. Nadie en la Biblia tenía un corazón tan impresionantemente dedicado al Señor, tan devoto a las cosas de Dios. Él lo impulsaba, dijo, y lo dijo Pablo en más de una ocasión, el amor de Cristo me acelera, me constriñe. Era el impulso de la vida, era el impulso para el servicio de Pablo. Y por eso lo hacía. Por eso Pablo les decía, ¿ustedes por qué creen que lo hago? No es por plata, ya está claro que no es por plata. Por amor al Señor. Y el amor al Señor me hace tener amor a ustedes. Y por eso es que lo hacemos. Señores, no hay duda de que Dios está buscando una generación de hombres que los sirvan con esas características. Y no estamos hablando solo de pastores, no estamos hablando solo de misioneros, evangelistas, de misioneras, no estamos hablando de todos. Dios está buscando personas que tengan ese mismo corazón. Uno que digan, es que yo amo al Señor y por amor sabe que yo hago estas cosas. Y esa va a ser la próxima generación que nosotros queremos, que deseamos que se levante en la iglesia. No les conté que el día que vayamos a la finca vamos a hacer algo súper especial. No les conté esa parte. Después se la cuento. Tranquilo. Después. Calmado. Respire profundo. Pero lo que sí puedo decirles es que es tan claro para nosotros que esa es la forma en que hay que servir. Con humildad. Sin esperar nada a cambio. Y dependiendo de Dios. ¿Lo pueden hacer? Así es como tiene que hacerse. Pablo es el ejemplo perfecto. Así es como manejamos las cosas. Pablo decía, nada, yo no tengo por qué ser carga. Dios sostiene, Dios hace. Así es como funciona. Y por eso Pablo enseguida nos muestra las características de uno que no es un siervo de Dios. Mire lo que hace el que no es un siervo de Dios y que hoy está de moda. Dice el versículo número 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Uy, dice que suena como confuso el texto, ¿no? No es tan complicado. Dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Wow. ¿Sabe Pablo qué está diciendo? Voy a ir a esas iglesias para quitarle la oportunidad a los codiciosos y ávaros pseudopastores, falsos maestros que se encuentran dentro de esos lugares, porque después de que yo predique gratis el evangelio como tiene que hacerse, y ellos vayan a cobrar, la gente no les va a dar. Y les quito la oportunidad, o sea, les daño el caminar. Quiere decir, en pocas palabras, Pablo, ¿sabe qué? Yo lo voy a seguir haciendo, porque esa es mi manera de atacar a los que hacen eso, que no son otros, que obviamente eso nos muestra características de esas personas, personas llenas de orgullo. Es que yo quiero hacerlo, que me reconozcan, pero también que me paguen. Y Pablo por eso dice, voy a hacerlo. Una vez yo lo haga, a ver, los corintios o cualquier iglesia donde predique gratis y el otro venga a cobrarle, tendrá que decir, ok, ¿por qué este cobra y el otro no? Y saben que les voy a dañar el camino. Pablo dice, y lo voy a seguir haciendo porque eso está mal lo que están haciendo. Uf.
porque no les voy a dar ocasión para ser como ellos. Y Pablo dice de una vez, pero nunca voy a llegar al punto de como ellos, llegar a decir, sí, ellos tienen razón, hay que cobrar, vamos a empezar a cobrar por cosas. No, voy a seguirlo haciendo con una actitud desinteresada, con humildad, sin esperar a que nada a cambio, dependiendo del Señor. Y la gente cuando vea eso tendrá que comparar a estos orgullosos y ávaros que están al frente diciendo que cobran por servir a Dios. ¿Con quién se va a quedar el pueblo de Dios? ¿Con esos parásitos que se alimentan del pueblo de Dios? ¿O con el hombre de Dios? Duro, Pablo está siendo durísimo en ese aspecto. Y uno diría, tremendo lo que estaba pasando en ese tiempo, pastor. No, tremendo lo que está pasando ahora. Porque está pasando lo mismo. Tenemos una generación de hombres que están pseudopastores como pseudoapóstoles, que Pablo claramente los describe acá, orgullosos, ávaros, engañadores, que su corazón es hacer dinero. Déjeme decirlo con las palabras de Pablo para que no diga que mi pastor amaneció resentido. No, 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 no. Voy a decirlo con las palabras de Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Uy, tremenda denuncia de Pablo, que conste que son las palabras de Pablo. ¿Ok? Pablo no va a vender el evangelio por plata. Él no va a hacer eso. Y otra cosa, Pablo no se va a quedar callado. De las frases favoritas de Pablo, si existiera hoy, sería, no se quede callado, denuncie. Bueno, seguro él diría eso. Hay muchos que dicen, ay, déjenlos ahí, no les digan nada, es que no hay que juzgar, hay que ser así, pobrecitos, es que orar por, pues obvio que toca orar por ellos, pero tampoco hay que quedarse callados. Pablo es lo que está diciendo en este texto. Qué pena, pero lo dice con nombre propio. Y él es el que se inventó los pseudoapóstoles, porque dice falsos apóstoles, la palabra es pseudoapóstoles. Y él es el que está diciendo claramente, estos son los que falsifican la palabra de Dios. Uy. Estos son estos hombres que si usted los confronta, Pablo los confrontaba y ¿cuál era su reacción? Se rebotaban inmediatamente. Son los que predican otro Jesús, son los que predican otro evangelio, son los que se hacen llamar el apóstol, el megapóstol, el ungido, el mega ungido, el mega ungido. Es el que nombra apóstol a otro y este venga y me nombra a mí. Así literal Pablo hace la denuncia. ¿Por qué Pablo es tan duro? Porque resulta que estas personas, en lugar de glorificar a Dios, se honran a sí mismos, deshonran el nombre del Señor, deshonran el Evangelio, deshonran las Escrituras, deshonran a Cristo. ¡Wow! Hasta allá llegan. Y los pseudoapóstolos, como se dice, o sea, los falsos apóstoles, tristemente están entre nosotros. Qué increíble, ¿no? O sea, uno piensa, uy, pero pastores, ya pasaba eso en los tiempos de Pablo, pasaba en los tiempos de Jeremías, pasaba en los tiempos de Isaías, pasaba en todo el Antiguo Testamento. Siempre han estado esas bellezas por ahí. Gente que profetiza vanidad, gente que profetiza engaño. Por eso Jesús por varias veces dijo, guardaos de los falsos maestros, guardaos de los falsos apóstoles, que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Por eso cuando el Señor le preguntaron cuándo Él vendría, dijo, antes de que venga se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, que de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Han estado ahí todo el tiempo han estado ahí. Pero ¿sabe por qué pueden engañar? Dice, pero pastor, pero uno no sabe, no es culpa mía. Cuando yo llegué a esa iglesia, todos levantaban la mano, pues yo levanté las manos. Y todos cantaban, pues yo canté. Y todos decían que veían un espíritu andar. Pues yo no lo veía al principio, ¿no? Pero yo dije, pues si está ahí, yo seguramente está ahí.
Porque uno tiene que preguntarse, ¿cómo es que lo logran? ¿Cómo es que logran engañar a personas que tal vez sí están buscando al Señor de verdad? Pablo les dice, utiliza una frase súper interesante. Le dice obreros fraudulentos, que significa obreros engañadores. Significa con capacidad de mostrar una cosa que no son. Pablo lo lleva a un punto más alto, dice que es satánico el asunto, que son siervos de Satanás, disfrazados como apóstoles genuinos de Cristo, pero son pseudoapóstoles, son falsos apóstoles. ¿Cómo es que lo logran hacer? Por un error del cristiano. Con los cristianos es fácil, es un error porque están, recuerda, estamos hablando de personas que están dentro de las iglesias. Peor, no están dentro de las iglesias, están al frente de las iglesias. ¿Cómo lo pueden hacer? Es culpa del creyente. Ellos tienen la capacidad de engañar. O sea, ojo. Y en eso ellos son responsables. Ellos mandan el error. Bueno, ¿cuántos trajeron hoy sus manos? Si no trajeron, les vendemos manos para que levanten. No hay problema. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Estamos en promoción. Quiere que Dios lo bendiga grandemente. Muestre, tráigalo de su deuda y nosotros se la multiplicamos. O sea, como si Dios fuera un banco, un traficante. Y la advertencia de Pablo es que tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16:18. Y dice, ingenuos. Uy, ingenuos. Wow. Son personas que engañan, que están engañando. Son malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Segunda Timoteo 3:13. Y a Tito, a todos. En cada carta Pablo puso a estos, están por todas partes. Y les advirtió sobre ellos. En Tito 1:10 dijo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hablando de los que también hoy están de moda, los que se hacen pasar por judíos mesiánicos y no tienen de mesiánicos nada, que terminan negando a su Dios, apostatando de la fe. Ya existían en ese tiempo. Y la advertencia del Señor, no se dejen engañar de ellos. No se dejen, que nadie los engañe, que nadie que se burle de ustedes a través de eso. Que nadie los persuada con sus palabras, con lisonjas, dice la Biblia. Que tengamos cuidado con ellos. Y escribe por qué. Porque dice que no es extraño que los falsos maestros sean siervos de Satanás, porque el mismo Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, se disfraza como ángel de luz. Señores, si Satanás viniera aquí, se nos apareciera ahí en la casa las dos con cuernos, con la camiseta del pegote rojo y con el escudito ese de acá, con que ustedes saben de eso, pues tremendo susto, ¿no? Y con la cola y el tridente y pero Satanás no es así, no hace así. Satanás no viene abiertamente como nuestro enemigo, sino como un falso amigo. Satanás es efectivo no atacando a la iglesia de frente, sino uniéndose a la iglesia. ¿Y qué más efectivo es que cuando logra ubicarse en el púlpito de la iglesia? Oh, y aunque un día va a perder, la advertencia es clara. Mientras pierde, pilas, que no lo engañe, que no lo engañe. Y eso es algo que desgraciadamente los corintios habían caído, se habían dejado engañar de una manera muy triste por ellos. Por eso dice el versículo 20, ahí, dice, saltando un poquito, salten el versículo 20, por favor. Pues toleráis si algunos esclaviza, si algunos devora, si algunos toma lo vuestro, si algunos enaltece, si algunos da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Y Pablo más adelante, antes dice unas palabras que vamos a estudiar después. El Pablo dice, ¿sabe qué, Corintios? Ustedes son unos débiles que se dejaron esclavizar.
de esa clase de personas. Y uno tiene que preguntarse, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Y es tan sencillo, hermanos. Y quiero explicar por qué ocurren esa clase de cosas. ¿Por qué los corintios, cuando los falsos maestros pseudoapóstoles se levantaron, no brincaron inmediatamente y tuvo que pasar un tiempo hasta que finalmente lo hicieron? ¿Qué les faltó? Lo que les faltó fue una vaina que se llama discernimiento. Discernimiento. No lo pudieron tener, no lo pudieron agarrar, no lo pudieron... Y el discernimiento, la falta de él, hizo que tragaran entero. Como creyentes, Dios, estamos llamados a poder discernir. Pablo en esto hace la denuncia, en estos versículos que hemos leído. Dice, por favor, ¿cómo no discernieron que estos hombres venían por plata? Que eran orgullosos, altivos, que buscaban su propia gloria. ¿Cómo es que no lo discernieron? ¿Cómo es que no lo desagarraron? Podríamos preguntarle a miles de personas que salen de esos lugares. Es que no lo puedes ver. Eres un cristiano. ¿No te das cuenta que andas detrás de la plata tuya? ¿Qué le falta? Discernimiento. Ahora, ¿cómo corrijo eso? ¿Cómo evito caer en eso? Eso lo sabremos la próxima semana. ¿Por qué en esta? Nos tenemos que ir pensando. Ustedes ya tienen elementos de juicio. ¿Quién es un siervo verdadero y quién es un siervo falso? Un siervo verdadero. Uno genuino, como Pablo, como lo acabamos de estudiar acá. Es una persona que se humilla por otros, es humilde, sirve, se pone al servicio. Pablo podría haber dicho, voy a dictar clases en tal universidad, tal, podía haber hecho eso. Pero prefirió rebajarse y decir, ¿sabe qué? Yo me pongo al nivel de los otros y doy lo que tengo. Para el mundo, humillación. Para Dios, exaltación. Es un verdadero siervo de Dios, se humilla ante su Dios, ante lo que Dios quiere. Y lo hace. ¿A cambio de qué? De nada. ¿Quiere distinguir a un siervo bueno de uno malo? El bueno no busca la plata, ni es su finalidad. Y hay que mantenerlo y sostenerlo, claro. Pero eso sale como una responsabilidad de lo que se recibe, no por una imposición. Pero lo hace sin esperar nada a cambio. Y lo hace entendiendo que el que lo hace, que depende de Dios. En cambio, el malo, como lo acabamos de ver, siempre está buscando cómo voy yo ahí, cómo lo hago, qué puedo sacar de provecho. Y la Biblia lo llama un obrero, un falso, un pseudo apóstol, obrero fraudulento. Y que está guiado única y específicamente por Satanás. Que es alguien que Satanás. Ojo, y no es quiere decir que esas personas estén endemoniadas, hay que dejarlo claro. Porque usted los oyen que tiene el vocabulario bíblico, que tiene la esta. No estamos diciendo eso. Pero están siendo usados, engañados ellos por Satanás y engañando ellos a los demás. Por eso dice, engañándose a sí mismos y engañando a los otros. Tremendo. Engañados por creer que son instrumentos de Dios y engañando porque proclaman cosas que realmente no tienen nada que ver con Dios. Por eso hoy pregúntese para salir, ¿qué clase de siervo es usted? Porque todos somos siervos del Señor. ¿Usted de los buenos o de los malos? ¿Cómo es su corazón? Siempre espera, y si usted dice, pues yo no trabajo en nada, pero yo pregunto, lo que hace para el Señor lo hace esperando algo a cambio, estás mal. ¿Dependes del Señor? Esa es la pregunta de responder. Y otra cosa, la motivación del siervo. Como lo vimos hoy, el siervo verdadero lo hace por amor al Señor. Y por amor al nombre del Señor, ama a los demás. Así sean corintios, o hexemanitas, o los difíciles que sean, no importa. Él los ama.
¿Está claro, señores, lo que estamos diciendo? Por eso la enseñanza de hoy es una clara advertencia. Algunos predican por dinero, tristemente, tristemente. Pero otros para la gloria de Dios. Esperamos ser de los que prediquen para la gloria de Dios, y el deseo de ustedes debe ser que siempre lo que ustedes hagan para el Señor sea para la gloria de Dios, con humildad, sin esperar nada a cambio, dependiendo de Él y por amor a Él. Y entonces, esos son los buenos. Y cuando vea a los malos, listo, sí, son falsos maestros, pseudoapóstoles, falsos maestros, listo, de acuerdo, son obreros fraudulentos, de acuerdo. Ore por ellos. Que el Señor tenga misericordia, que los saque. Y si no, triste, se van a perder. Se van a perder. Y va a ser una cosa muy dura para ellos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos cuide, hermanos. Que el Señor nos conserve como iglesia dentro de una línea que cumpla los propósitos que están aquí escritos. Que ante un mundo lleno de tantas ideas locas, porque hay ideas locas hoy corridas, de tantos pseudo ministerios, de tanta doctrina torcida que trae un poquito de verdad, un poquito de mentira, el Señor nos ayuda a tener discernimiento. En la próxima semana miraremos cómo se obtiene para no caer en esto que cayó la iglesia de Corinto y que denuncia, que finalmente Pablo dice, se esclavizó con ellos. El Señor nos ayude, hermanos, y oremos y demos gracias también, que hasta aquí Dios nos ha cuidado y para poder actuar tratando de ser siervos como los que Él manda. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces. Te agradecemos. Te pedimos que tú sigas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Ponemos delante tuyo una vez más, Señor, esta tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por el corazón de Pablo que claramente dio a entender, Señor, que lo que hacía no lo hacía por esperar algo, Señor. Que claramente entendió que cuando servimos al Señor, no queremos recibir, buscamos detrás de eso algo, sino únicamente que tú recibas la gloria por amor a ti, Señor. Gracias por el ejemplo de ese hombre, dedicado, consagrado, que aún incluso cuando hubo necesidad, trabajó para no ser carga. Y al contrario, su trabajo permitió que sostuviera la obra misionera. Qué buen ejemplo, Señor. Ayúdanos a tener clara la advertencia que hoy nos hace la palabra. No para juzgar a otros, Señor, que están en error, sino para que podamos conservar una línea, Señor, donde podamos estar predicando la verdad conforme tú mandas. Por eso damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y pedimos, Padre precioso, que podamos seguirla dando a través de la predicación, de una manera como Pablo lo muestra. Siendo humildes, sin esperar nada a cambio, y dependiendo de ti, por el gran amor, Señor, que tú nos inspiras, por tu sacrificio en la cruz, por cada uno de nosotros. Oramos por todos aquellos que por una u otra razón aún no han podido discernir, ver eso que están haciendo con ellos en esos lugares, para que tú seas hablando a sus vidas, incluso las vidas de los que están al frente, que también están engañados, para que podamos llegar a una generación que en verdad te glorifique y cumpla los propósitos, Señor, para los que fuimos creados, que es glorificar a tu nombre de una manera limpia y transparente. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y por este tiempo que hemos tenido en Cristo Jesús. Amén.